Señores, miren qué pinta. Ahí está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Buen día, Juan, buen día. Buen día, un gran gusto, Alejandro, como todos los miércoles. Bueno, se puede decir porque estás así tan... Bueno, como- sí, porque cuando apenas termine la columna, tengo una entrevista con el secretario Carmona de la República Argentina, secretario allí en término medio entre ministro y forma parte de la Cancillería, pero con rango de secretario de Estado. Y bueno, es el encargado de las Malvinas, el tema del Atlántico Sur, es un tema muy delicado. Uruguay firmó ahora un tratado de defensa del Atlántico Sur con Gran Bretaña, que es precisamente la que ocupa las Malvinas. Bueno, entonces está en Uruguay, ayer estuvo en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, y bueno, yo tengo una entrevista con él ahora en las 11, somos viejos amigos, además de todo. Bien, bien, bien. Y hablando de Argentina, no sé si se puede decir, pero mañana hay un hecho que tiene a Wilson, tu viejo, como protagonista Sí, en muy en un lindo. lugar Me da icónico. mucha pena no poder ir, pero el Tortoni fue el lugar donde cuando recién llegó al exilio, que ni siquiera se sabía si el exilio iba a ser semanas, meses, él empezó a recibir en el Tortoni. Yo siempre digo que fue su primera oficina. Y aprovecho para hacerle un homenaje. Un día llegó al Tortoni la actriz Thelma Viral, que acaba de reestrenar Brujas. Son de esas personas que no envejecen nunca, Thelma Viral. Y todo el Tortoni se puso a mirar a Thelma Viral. Y para nuestra sorpresa se sienta en la rueda de Wilson, de mi padre, y justamente ella era casada con un uruguayo, Titino Pedemonti, y venía a ofrecerle una oficina que fue la que ocupó mi viejo hasta que se tuvo que ir de la Argentina. Bueno, es todo demostrativo de lo que fue la solidaridad enorme que recibimos en aquellos años difíciles del pueblo argentino. Es difícil hoy, Juan Raúl, no encontrar un portal, una agencia de noticias, un diario, un canal que no aluda a la muerte de Mikhail Gorbachev. Bueno, sí, sí, exactamente. A mí me dejó una sensación hasta de culpa como parte de esa cosa tan grande que es la humanidad, porque creo que es una figura que tuvo un protagonismo en el siglo XX que no ha sido correspondido, fue Premio Nobel de la Paz en el año 90, ¿no? Pero de todas maneras la Unión Soviética era un país con autoridades muy complejas. Solamente Brezhnev monopolizó todos los cargos que simbolizaban el poder. Y nunca se sabía mucho cuál era más importante. Presidente del Soviet Supremo, presidente, primer ministro o secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Finalmente, pero no fue un proceso inmediato, desde el año 85, que asume como secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev va lentamente. En el 88 asume como presidente del Soviet Supremo, que es el equivalente al jefe de Estado. Ya un par de meses antes había sido designado primer ministro, pero recién 3 años después de ser secretario del Partido Comunista y empezar con la política de la perestroika y la glasnost, es que personifica los 3 cargos de mayor importancia, como ya era tradición, repito, desde el primer ministro Leonid Brezhnev. Bueno, allí, a ver, perestroika quiere decir renovación, glasnost quiere decir transparencia. Y estos fueron los conceptos motores de su 91, incluso asume como presidente formal de la Unión Soviética, y llevando adelante esta política de transparencia yo recuerdo que se daban algunos debates muy grandes donde él decía, bueno, pero si nosotros no somos capaces de darle transparencia y
modernismo nuestra gestión es que no confiamos en ella. Él lo hacía como comunista, él creía que si el comunismo realmente servía a la Unión Soviética tenía que darle más transparencia. Pero ello derivó a que en el año 91 mismo fuera detenido, fuera llevado, bueno, al estilo que se hacía en aquella época, ¿no? Con Nikita Khrushchev, cuando terminó su mandato, ocurrió lo mismo. Dicen, está enfermo y nos pidió que lo mandáramos a Siberia. Una cosa rarísima, pero era el... Ahora, en el caso de Gorbachov, la prisión duró 3 días nada más, porque hubo un gran levantamiento popular de protesta. Ese levantamiento lo encabezó de alguna manera una figura emergente que es Boris Yeltsin. ¿Y qué pasa? Cuando vuelve de la prisión de apenas 3 días en Siberia Gorbachov, ya Yeltsin tenía una popularidad. En realidad él había convocado para defender al presidente preso, pero finalmente queda él como la figura central, y bueno, y ahí entra un proceso sin retroceso, donde termina con la disolución de la Unión Soviética, la creación de la Federación Rusa. En 1996, Gorbachov lanza su candidatura a la presidencia de la Federación Rusa, y le va muy mal, y de hecho no fue una figura que la recuerdo por razones personales. Una es que en pleno proceso de la perestroika en el año 88, el presidente Sanguinetti decide hacer una visita en el estilo que las hacía él, llevaba gente de todos los partidos políticos, iba el general Seregni, fue el general Seregni, iba a ir también Alberto Sumarán, del Partido Nacional, a ver a Gorbachov. ¿Y qué ocurre? El día previsto para la salida del presidente Sanguinetti, muere mi padre. Entonces, bueno, por lo pronto, Sumarán se baja de la delegación, Sanguinetti participa de los actos del velatorio hasta tarde en la noche del mismo 15 de marzo, y después se va a la Unión Soviética. Por eso es que los funerales de mi padre los presidió el doctor Tarigo como presidente interino de la República. Sanguinetti había viajado con el general Seregni y con alguien del Partido Colorado, que no recuerdo en este momento quién fue. Quiere decir que la visita de Estado de Uruguay es una fecha inolvidable. Para mí empieza el 16 de marzo, cuando nosotros acá estábamos enterrando a mi padre. Y un episodio interesante, Alejandro. Yo era muy joven, pero me habían dado el honor de presidir un grupo de personalidades uruguayas de todos los partidos políticos, que era el Comité Uruguayo. Había en todos los países del mundo, ¿no? El Comité Uruguayo por los refusniks. Los refusniks eran los judíos a los cuales, por su condición de tal, se les impedía salir de la Unión Soviética. Bueno, la presidencia era rotativa. En el año 86 me toca presidir a mí, y Gorbachov manda a una gira por América Latina a Shevardnadze, su ministro de Relaciones Exteriores, que después, bueno, fue una figura, él sí fue una figura de la naciente Federación de Repúblicas más independientes. Al poco tiempo fue candidato a la presidencia, obtuvo muy poquitos votos, creo recordar. Pero él después fue presidente de su región, que era, no recuerdo ahora, él era soviético, pero no era ruso. No, me parece que era del norte, me parece, ¿eh? Sí, pero él termina de presidente una república soviética, y luego es una república independiente. Pero Shevardnadze llega como canciller al Uruguay en el año 86, y yo era senador, presidía esta comisión de los refusniks,
Y en la hora previa, que vamos a ser francos, no la escucha ni la lee nadie, ¿no? Es una cosa para cumplir, es un saludo a la bandera. Yo hice un discurso sobre los refugees y pedí que mis palabras pasaran al Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces en manos del canciller Enrique Iglesias, repito, Shevardnadze, ministro de Relaciones Exteriores de Gorbachov. Murió en el 2014. Y se ve que la decisión estaba tomada y que justo llegaban al Uruguay y en algún momento se iba a anunciar. Yo no creo que fuera una cosa premeditada que ese anuncio fuera hecho en Uruguay. Pero, bueno, yo voy de noche a la recepción que le ofrece el embajador soviético. Estaba Enrique Iglesias con él presentándole, indicándole quién era cada invitado que iba ingresando. Y cuando me presenta el embajador y Enrique Iglesias a Shevardnadze, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, y para mi sorpresa, fue una de las sorpresas más grandes de mi vida, Shevardnadze dice: qué interesante su discurso en la hora previa del Senado. ¿No? Yo después fui a una rueda de legisladores que veía y me acuerdo que me tomaba el pelo Yamandú Fau y me decía: sí, Juan Raúl, sí, mandate otra de esas. Y Shevardnadze iba a leer la hora previa del Senado. Pero, claro, después nos dimos cuenta que era toda una movida para lo cual aquel discurso mío le cayó servido en bandejas. Claro, Pocos minutos después había una manifestación que encabezaba Pedro Shklovsky, no sé qué fue de la vida de él, que era en ese momento presidente del Comité Central Israelita, una manifestación pidiendo por los refugees. Y yo estaba en la recepción y se acerca un funcionario y me dice el canciller Shevardnadze que quiere ir con el contador Enrique Iglesias y con usted a hablar con los manifestantes. Y bueno, si grande era mi sorpresa, imagínate la de los manifestantes que no sabían si sus gritos traspasaban las paredes de la embajada, y aparece el canciller soviético con el canciller uruguayo y conmigo, y a raíz de eso fue Uruguay el disparador. Pedro Shklovsky, presidente del Comité Central Israelita, viaja a la Unión Soviética, invitado por Shevardnadze, y salen la friolera de 1.000.000 de judíos. Yo me acuerdo que en Israel es muy difícil absorber. Fue un shock muy grande. Pero bueno, eso es una de las cosas que ata, junto con la visita de Estado que hizo el presidente Sanguinetti, a la figura del desaparecido presidente Gorbachev al Uruguay, ¿no? Es decir, utilizaron Uruguay como elemento disparador para terminar con la política de los refugees como parte de la perestroika, como parte de la glasnost. Quiere decir que Uruguay tuvo algo que ver, de repente por casualidad, pero tuvo algo que ver con todo este proceso. Y si yo, me quedó, Alejandro, una sensación a poco de la reacción mundial, ¿no? Murió un hombre que, para bien, para mal, para regular, cambió la historia del siglo XX, poco después de la caída de Gorbachev y la disolución de la Unión Soviética. Bueno, cae el muro de Berlín, cae el bloque socialista de Europa Oriental, y el mundo ha tomado formas que a mí no me dejan demasiado contentos, pero en todo caso termina un ciclo que había empezado después de la Segunda Guerra Mundial con la llamada Guerra Fría. es decir, y cuando hablas del gusto a poco, ¿a qué te referís entonces? Que yo creo que primero las propias imágenes que daban algunos canales internacionales de televisión, murió sus últimos años casi que en el anonimato, ¿no? Durante una época él era muy reconocido en Occidente, no tanto en la Unión Soviética, pero bueno, daba charlas en la Universidad de Oxford, en algunas universidades americanas, pero de todas maneras me parece que es una figura que murió casi que en el olvido. Sin embargo, lo que él, algunos estarán en contra, otros estarán a favor, pero lo que él hizo en la historia de la humanidad no tiene gusto a poco. Cambió el rumbo de la historia del mundo.
Exacto. Creo que pocas personalidades del siglo XX tuvieron una influencia tan grande en los acontecimientos. Yo diría si hay que elegir 3 o 4, Churchill, Gorbachev, bueno, y no sé quién emparda a estas dos figuras. Es exactamente probable. Me acordé, sabes que estaba haciendo memoria y te libero para así llegas en punto a tus compromisos. Eh, Tengo muy presente el encuentro de Shevardnadze, el canciller de la Unión Soviética, con los uruguayos judíos que estaban muy preocupados por esa situación a la que recién aludías. Un encuentro allí en la propia vereda de la embajada en Boulevard y Claro, Callao. cruzamos. Me acuerdo la cara de sorpresa de Pedro Shklovsky, que presidía aquella pequeña manifestación, y a raíz de ahí, la colectividad judía uruguaya fue la única en el mundo en ser invitada a la Unión Soviética para negociar con Gorbachev y con Shevardnadze la salida de los judíos soviéticos que desearan hacerlo así. Se ponían trabas de todo tipo. Yo me acuerdo que esto empezó en Uruguay con que varios dirigentes políticos apadrinaban, como hace Amnistía Internacional con los presos de conciencia. Tenía uno que apadrinaba, y bueno, a mí me había tocado un sastre, ¿no? Y en los años duros, las respuestas que llegaban eran, no, tiene secretos de Estado, ¿no? Entonces yo iba a ver al embajador acá y decir, ¿qué secreto de Estado puede tener un sastre? Y se hacen los uniformes al ejército soviético. Bueno, eso era considerado un secreto de Estado para impedir su salida de... Es decir, fue un hecho que tuvo repercusión mundial y que tiene repercusiones secundarias, efectos secundarios, a mi juicio malos, pero eso, la tarea se hacía por razones humanitarias. Porque, ¿qué pasa? 1.000.000 de personas es muchísimo en el Estado de Israel. Y esta gente que venía de sufrir persecución en un gobierno de izquierda, ¿qué hace? Reacciona hacia el otro extremo. Y yo creo que el vuelco de la socialdemocracia a gobiernos mucho más ultraconservadores en la Unión Soviética, en gran medida fue por el voto de los refuseniks cuando obtenían su ciudadanía israelí. Exacto. Bueno, mi estimado, no te demoro más porque me comprometí a liberarte con tiempo suficiente. Y en todo caso, bueno, la semana que viene habrá mucha tela para cortar porque habrá ocurrido la consulta popular a los chilenos a propósito de la nueva constitución, más también la elección en Brasil, que, bueno, ya arrancó con todo, con el debate, en fin, hay arriba de la mesa un montón de asuntos para seguir conversando, ¿de acuerdo? De acuerdo, y el debate generó además un problema diplomático Sí, con Chile, claro. interesante a analizar con la República de Chile, exactamente. Bueno, Sí. nos encontramos el miércoles que viene. Bueno, vamos arriba, Juan Raúl, te abrazo y te agradezco mucho como siempre. Un abrazo grande y un abrazo a Diego también.